Si crees que lo has visto todo, espera a escuchar lo que voy a contarte. Durante más de 30 años creí vivir en la verdad, rodeada de personas rectas, piadosas, incapaces de hacer daño. Pensaba que las paredes del Salón del Reino eran un refugio contra el mal del mundo. Pero un día, una puerta se cerró detrás de mí y lo que vi al otro lado cambió mi vida para siempre. Segundo gancho, justo después del primer minuto. Podría callarme, como hicieron muchos. Podría fingir que no pasó nada, pero si lo hago, ellos seguirán ahí sonriendo en público y ocultando lo que ocurre cuando nadie mira. Lo que voy a contarte no es un rumor. Yo estuve allí, yo lo vi y no hay vuelta atrás. Me llamo Clara, tengo 62 años y hasta hace unos pocos años era conocida como la hermana más devota de mi congregación. Desde los 14 años fui parte activa de los Testigos de Jehová. Mis padres me criaron en esa fe y como cualquier niña obediente, aprendí que todo lo que nos enseñaban era la voluntad de Dios. Crecer dentro significaba más que asistir a reuniones o ir de casa en casa con folletos. Significaba moldear cada pensamiento, cada palabra y cada acción a lo que ellos llamaban la verdad. Yo era feliz, o al menos eso creía. Me casé joven con Daniel, un hombre respetado, anciano de la congregación. Para todos era un ejemplo, traje impecable, Biblia en mano, sonrisa amable, y yo, orgullosa, lo acompañaba en todo. Él dirigía estudios bíblicos, daba discursos, organizaba asambleas y siempre encontraba palabras para aconsejar a quienes pasaban por momentos difíciles. Pero ahora, mirando atrás, veo señales que ignoré, pequeños detalles que en su momento preferí no cuestionar, porque cuestionar era peligroso. En nuestro mundo, hacer preguntas incómodas no era visto como curiosidad, sino como rebeldía, y los rebeldes eran expulsados. Recuerdo exactamente el momento en que algo empezó a romperse. Fue una tarde de jueves, después de la reunión, me quedé ayudando a limpiar junto con otras hermanas. El salón estaba casi vacío, salvo por un grupo de ancianos que se reunían en una pequeña sala al fondo. La puerta estaba entornada y mientras recogía unas revistas, escuché mi nombre. La hermana Clara es de fiar, dijo una voz masculina. Sí, pero mejor que no sepa, respondió otra. Me quedé congelada. No sepa qué, no era la primera vez que escuchaba murmullos, pero siempre me decían que eran asuntos de la congregación que no me correspondían. Aquella noche, sin embargo, me fui a casa con una inquietud que no podía sacudirme. Semanas después ocurrió algo que me acercó un paso más a la verdad. Llegó una carta sin remitente. Dentro solo había una hoja mecanografiada y una foto. La hoja decía: abre los ojos, no todo es lo que parece. Lo que ocurre a puerta cerrada no es obra de Dios. La foto mostraba a mi esposo Daniel vestido de civil saliendo de un edificio que yo no reconocía, acompañado de otro anciano y dos hombres más. En la mano llevaba un sobre grueso. Sus rostros no tenían la expresión amable que mostraban en el salón. Se veían tensos. Guardé la carta en un cajón, temblando. ¿Quién me la había enviado? ¿Y por qué a mí? Los días siguientes intenté seguir mi vida normal, pero la imagen de Daniel no me dejaba. Una tarde, mientras tomaba café con una hermana de confianza, noté que sus ojos se llenaban de nervios cuando mencioné a los ancianos. Clara, hay cosas de las que es mejor no hablar, me susurró. No por teléfono, no aquí. Su advertencia me dejó helada. Esa misma noche, Daniel llegó más tarde de lo habitual. Tenía olor a colonia distinta y su corbata estaba ligeramente torcida. Cuando le pregunté dónde había estado, sonrió y dijo: asuntos de congregación, no te preocupes, pero yo ya estaba preocupada. El verdadero inicio de mi caída llegó un mes después. Daniel me dijo que esa noche no volvería a casa después de la reunión, porque los ancianos tenían asuntos importantes que discutir. Algo en su tono me dio un escalofrío. Esperé a que saliera, me vestí con ropa oscura y lo seguí en mi coche, manteniendo distancia. Lo vi entrar en el mismo edificio de la foto, un lugar apartado, con ventanas altas y luces tenues. Me acerqué, intentando pasar desapercibida, y encontré una puerta lateral entreabierta. Desde allí escuché voces graves y algo más, un llanto ahogado. No pude evitarlo, me incliné para mirar, y lo que vi no lo olvidaré jamás. Me asomé apenas unos centímetros más, lo justo para que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. La sala no era como la del Salón del Reino. No había bancos ni atril, sino una mesa larga cubierta con carpetas, sobres y tazas de café.
Los ancianos estaban sentados alrededor y en el centro estaba sentada una joven que no conocía. Tendría unos 20 años, cabello oscuro, mirada baja, las manos temblando sobre su regazo. Daniel hablaba, pero no con su tono habitual de sermón. Su voz sonaba cortante, casi amenazante. Aquí se hace lo que es correcto para la congregación, decía. Lo que pasa aquí se queda aquí. Uno de los otros ancianos se levantó, caminó lentamente hacia la joven y le puso una mano en el hombro. Ella se estremeció. Pude ver que tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. El silencio en la sala era tan pesado que podía sentirlo en mi pecho. Y entonces uno de los hombres cerró la carpeta frente a él y dijo: «Si alguien fuera de esta sala sabe lo que ocurrió, no podremos protegerte». La joven asintió y vi cómo una lágrima caía sobre su falda. Mi corazón se aceleró. ¿Protegerla de quién o de qué? Mientras intentaba retroceder, mi zapato rozó una piedra y el ruido retumbó como un trueno en el silencio. 3 cabezas se giraron hacia la puerta. La joven levantó la vista por primera vez y en ese instante nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos estaban llenos de algo que me heló, miedo puro. No esperé a que dijeran nada. Corrí hacia mi coche, sintiendo cómo la adrenalina me nublaba los sentidos. No recuerdo cómo llegué a casa, solo que cerré la puerta con llave y me quedé sentada en el suelo intentando procesar lo que había visto. A la mañana siguiente, Daniel actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con un beso en la mejilla y se sirvió café. Yo lo observaba en silencio, intentando encontrar alguna grieta en esa máscara perfecta que llevaba tantos años usando. «¿Dormiste mal?», me dijo. Tenías cara de preocupación. Casi le pregunto directamente, pero mi instinto me gritó que no todavía. Esa misma tarde recibí la visita de otro anciano, el hermano Arturo. Nunca había venido a mi casa sin avisar. Se sentó en el sofá, cruzó las manos y me miró fijamente. «Clara, te aprecio mucho y por eso voy a decirte algo. No te conviene entrometerte en asuntos que no entiendes. Hay cosas que se hacen por el bien de todos, aunque no lo parezca». No hizo falta que mencionara la noche anterior. Su tono lo decía todo. Yo sabía que si quería respuestas tendría que buscarlas por mi cuenta. Empecé a observar a Daniel con más atención. Sus salidas, sus llamadas, los días que se quedaba hasta tarde en el salón. Descubrí que había un patrón. Cada 2 semanas los ancianos se reunían fuera, siempre en lugares distintos, siempre por la noche. Pero lo más inquietante era que después de esas reuniones, 1 o 2 miembros de la congregación desaparecían por un tiempo. A veces regresaban diciendo que habían visitado a familiares. Otras no volvían. Un mes después, otra carta llegó a mi puerta. Esta vez, en lugar de una foto, había varias. En todas aparecían hombres de la congregación entrando y saliendo de aquel edificio, algunos llevando bolsas o cajas, pero una imagen me dejó sin aliento. Daniel, de pie junto a un hombre que no era testigo, entregándole un sobre a cambio de lo que parecía un fajo de dinero. Al final había una frase escrita en mano que ¿aún crees que es obra de Dios? Decidí que tenía que entrar en una de esas reuniones. No podía seguir mirando desde la puerta. Fingí que iba a visitar a una hermana enferma y en lugar de eso seguí a Daniel otra vez. Esa noche logré entrar por una ventana trasera y esconderme detrás de una estantería. Lo que vi no tenía nada que ver con la imagen pública de los testigos de Jehová. Los ancianos discutían sobre casos que tenían que resolver dentro de la congregación. Usaban palabras como expulsión, silencio, protección de la imagen, pero lo más impactante fue escuchar cómo hablaban de personas que habían sido abusadas y cómo decidían si era prudente llevar el caso a las autoridades o manejarlo internamente. Uno de ellos dijo: «Si esto sale a la luz, perdemos todo». Me quedé congelada detrás de esa estantería, escuchando. El corazón me golpeaba en el pecho, no solo por el miedo, sino por la rabia que empezaba a hervir dentro de mí. Uno de los ancianos, un hombre corpulento llamado Samuel, levantó la voz: «El caso de la muchacha de anoche está cerrado. El responsable es alguien cercano, pero no vamos a involucrar a la policía. Ya hemos resuelto otros así y no hemos tenido problemas». Otro le respondió: «Pero ella está asustada. Si se lo cuenta a alguien». Daniel lo interrumpió con un tono tan frío que apenas reconocí su voz. «No lo hará, está bajo nuestra protección y sabe lo que le costaría romper la confidencialidad». Esa palabra, protección, sonaba más a amenaza que a cuidado. Mientras hablaban, uno de los ancianos se levantó, se acercó a la estantería
y por un segundo pensé que me había visto, pero solo tomó un libro, lo hojeó y volvió a su asiento. Sentí como el sudor me corría por la espalda. Lo peor fue cuando empezaron a hablar de fondos especiales para situaciones delicadas. Mencionaron nombres, cantidades de dinero y lugares donde se hacían entregas. Y entonces escuché algo que me dejó sin aliento. El caso de Miguel lo manejamos bien. Él estaba hablando demasiado y mira, ahora está en silencio. Nadie preguntó dónde estaba Miguel. Nadie se atrevió. Sabía que tenía que salir de allí antes de que alguien descubriera mi presencia. Esperé a que se levantaran para orar y aproveché ese momento para escurrirme hacia la ventana por la que había entrado. En cuanto mis pies tocaron el exterior, corrí hasta mi coche y conduje sin mirar atrás. Durante el camino, mi cabeza era un torbellino. ¿Cuántas veces había defendido yo a esa congregación? ¿Cuántas personas inocentes habían sido silenciadas para proteger la imagen de Jehová? Al día siguiente, mientras estaba en casa, escuché 3 golpes secos en la puerta. Abrí y allí estaba Samuel, el anciano corpulento. Clara, necesitamos hablar. Me hizo sentar en la mesa del comedor. Ayer no estabas en tu casa, dijo sin rodeos. Y sabemos que estuviste cerca de la reunión. No respondí. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Mira, todos cometemos errores, pero hay errores que pueden costar muy caro. La congregación es tu familia y la familia se protege. Sentí un nudo en la garganta, entendí el mensaje. Me estaban diciendo que si hablaba yo también sufriría consecuencias. Ese mismo día tomé una decisión, no me quedarían dudas. Iba a descubrir todo, aunque me costara caro. Empecé a contactar discretamente con personas que habían dejado la congregación. Algunos me colgaron el teléfono en cuanto dije mi nombre, otros aceptaron hablar, pero solo si era en lugares públicos y sin que nadie más lo supiera. Fue así como conocí a Elena, una mujer de unos 40 años que había sido expulsada hacía más de una década. Nos encontramos en una cafetería y desde que la vi supe que ella cargaba un peso enorme. Clara, me dijo, si estás metiéndote en esto, tienes que saber que ellos no perdonan. No les importa si eres su propia hermana. Una vez que te ven como amenaza, harán lo que sea para callarte. Le pedí que me contara lo que sabía, y lo que escuché esa tarde cambió mi vida para siempre. Yo también creí en todo, comenzó. Fui pionera, daba estudios bíblicos, ayudaba a los ancianos, hasta que un día descubrí que mi propio marido, que era siervo ministerial, había abusado de una joven de la congregación. Me quedé helada. Elena apretó su taza de café y continuó. Lo denuncié al comité de ancianos. ¿Sabes qué hicieron? Me dijeron que debía perdonarlo y no manchar el nombre de Jehová con asuntos mundanos. Me presionaron para guardar silencio. ¿Y la joven? Pregunté. La enviaron a vivir con familiares en otra ciudad y nunca más supe de ella. Su mirada se endureció. Cuando insistí en denunciarlo a la policía, me expulsaron. Dijeron que yo estaba difamando. Desde entonces me han seguido, han hablado mal de mí con mis propios hijos y me han dejado claro que si vuelvo a hablar, me arrepentiré. Esa noche, después de hablar con Elena, no pude dormir. Me quedé mirando el techo con las palabras de ella repitiéndose en mi cabeza. Ellos no perdonan. Algo dentro de mí me decía que lo que había escuchado en esa reunión secreta no era un caso aislado. La forma en que hablaban, la seguridad con la que decían que todo estaba controlado, indicaba que no era la primera vez que lo hacían, ni sería la última. Al día siguiente, volví a repasar mentalmente todo lo que había escuchado esa noche. Recordé que mencionaron fondos especiales y un lugar donde se hacían entregas, así que llamé a un viejo amigo, Roberto, que trabajaba en un banco local y que también había crecido en la congregación, pero se había distanciado hacía años. Le pedí un encuentro por algo personal. En un café pequeño, sin levantar mucho la voz, le expliqué lo que había escuchado. Roberto me miró serio. Clara, no sabes en lo que te estás metiendo, pero si quieres seguir, puedo ayudarte a ver si hay movimientos raros en las cuentas vinculadas a ellos. Una semana después me llamó para decirme que había encontrado transferencias de grandes sumas de dinero hacia cuentas en el extranjero. Lo más alarmante, varias de esas transferencias salían de cuentas personales de ancianos, pero todas en fechas cercanas a asambleas especiales o visitas de supervisores. Los primeros días pensé que era paranoia. Un coche gris estacionado frente a mi casa más de 3 noches seguidas, un hombre con gafas oscuras que parecía seguirme en el supermercado. Pero la confirmación llegó una tarde, estaba en el mercado y mi teléfono vibró con un mensaje desconocido. Deja de hacer preguntas o te pasará como a Miguel.
Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No había hablado del caso de Miguel con nadie fuera de la congregación. Eso solo podía significar que alguien estaba observando cada uno de mis movimientos y escuchando mis conversaciones. Esa misma noche, cuando Daniel llegó a casa después de una reunión especial, lo esperé en la cocina. Daniel, ¿qué está pasando realmente en la congregación?, pregunté con la voz temblando pero decidida. Él se detuvo, dejó las llaves sobre la mesa y me miró fijamente. Clara, hay cosas que es mejor que no sepas, te lo digo por tu bien. No, me lo dices para protegerte a ti y a ellos, respondí. Ya sé que hay dinero que no debería moverse, ya sé que encubren casos y sé que tú estás metido. Por un momento pensé que me golpearía. Su rostro se endureció y en un tono bajo pero cortante me dijo: si sigues por ese camino no podré protegerte. Con más motivos que nunca para seguir, me reuní con un pequeño grupo de miembros que conocí a través de Elena. Eran 5 personas, todos con historias distintas, pero un patrón similar: abuso de poder, encubrimiento y represalias contra quien hablara. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso llamado Andrés, me dijo: Clara, nosotros hemos intentado denunciarlos varias veces. Siempre encuentran la manera de desacreditarte. Tienen gente en la policía, en juzgados y usan la fe de los miembros para callarlos. A los pocos días recibí un sobre bajo mi puerta. Dentro había fotos mías entrando y saliendo de la reunión secreta, sentada con Elena y hablando con Andrés. En el reverso, escrito a mano: última advertencia. No necesitaba más pruebas, estaban dispuestos a todo, pero yo también lo estaba. El sobre con las fotos no me asustó, me enfureció. Si pensaban que podían intimidarme, no me conocían lo suficiente. Sabía que no podía seguir actuando sola. Así que hablé con Elena y Andrés. La idea era infiltrarnos en la próxima reunión de ancianos que se realizaría en una casa particular. Ellos tenían un contacto que podía conseguirme una grabadora diminuta y un micrófono oculto en un colgante. La fecha se acercaba y cada día me costaba más disimular frente a Daniel. Él seguía predicando en las calles, sonriendo a todos, mientras yo fingía que nada pasaba. La noche de la reunión, Elena y yo llegamos vestidas como siempre lo hacíamos para las asambleas, discretas, con faldas largas y camisas cerradas. Llevábamos nuestras Biblias, pero dentro, escondida entre las páginas recortadas, iba la grabadora. La casa estaba en las afueras, lejos de miradas curiosas. 2 hombres robustos vigilaban la entrada. Al vernos, uno de ellos asintió y nos dejó pasar. Dentro las cortinas estaban cerradas y las luces tenues. Los ancianos se sentaban alrededor de una mesa larga. En el centro una carpeta gruesa con documentos. El anciano mayor, llamado Ernesto, comenzó a hablar. Hermanos, como sabéis, nuestra labor requiere discreción. Algunos asuntos no deben ser discutidos con la congregación. Abrió la carpeta y mostró fotos y listas de nombres. Eran miembros que habían denunciado abusos o irregularidades. Estas personas serán desasociadas, dijo. No podrán tener contacto con nadie de la congregación. Lo que me heló la sangre fue lo que vino después. También tenemos que manejar el caso de la muchacha de San Marcos. Lo que hizo el hermano Raúl no puede salir a la luz. Si la familia insiste, recordarles que Jehová lo ve todo y que cuestionar a sus siervos es rebelarse contra Dios. La conversación cambió al dinero. Sacaron sobres llenos de efectivo, etiquetados con fechas. Uno de ellos dijo: esto es para el viaje del hermano Sergio. Debe visitar a las congregaciones del norte, ya sabéis lo que significa. Las risas que siguieron me revolvieron el estómago. Fue entonces cuando entendí. Las reuniones a puerta cerrada no eran para orar, eran para decidir quién se callaba, quién se castigaba y cómo mover dinero sin que nadie lo supiera. Cuando terminé la grabación y salí de la casa, sentí que había hecho algo enorme, hasta que llegué a casa y vi a Daniel esperándome en la sala, con la grabadora en la mano. ¿Buscabas esto?, preguntó con una sonrisa fría. Supe en ese momento que alguien del grupo de Elena nos había traicionado. Daniel me tomó del brazo con una fuerza que no le conocía y me empujó hacia la habitación de invitados. Cerró la puerta con llave. Clara, dijo en voz baja, no sabes en lo que te estás metiendo. Intenté mantener la calma. Lo sé perfectamente, sé lo que pasa a puerta cerrada y lo que hacéis con quienes os enfrentan. Él se quedó en silencio unos segundos, luego soltó una carcajada amarga. Tú crees que esto es solo de aquí, pero hay hermanos en México, en Estados Unidos, en todo el mundo. Todos están conectados. Si hablas, no solo te destruirán a ti. Me contó que no fue un anciano quien me delató, sino Andrés, el mismo que había prometido ayudarme. Se vendió por un sobre de dinero y una recomendación para mudarse a una congregación en Canadá.
dijo Daniel. El golpe me dejó sin aire. Andrés había estado conmigo desde el principio. Durante horas Daniel me lanzó preguntas. ¿A quién más le diste la grabación? ¿Dónde guardas las copias? ¿Quién te pidió investigar? Yo respondía con evasivas, inventando que todo estaba en una nube cifrada que él no podría borrar. No sabía si me creía, pero en sus ojos vi que no iba a soltarme fácilmente. En medio de la tensión, Daniel dejó escapar algo que lo cambió todo. Clara, hay gente que paga mucho para que estas cosas se mantengan ocultas. No son solo ancianos, hay jueces, policías y hasta políticos que cooperan con nosotros. Esa frase me heló. No se trataba de una congregación corrupta, era una red con poder e influencia. Al tercer día de encierro, Elena logró localizarme. Fingió ir a dejarle un paquete a Daniel y cuando él bajó al garaje me pasó una llave pequeña por debajo de la puerta. No hay tiempo, susurró desde el pasillo. Vámonos esta noche. Esa noche, con el corazón latiendo a 1000, escapé por la ventana trasera y corrí hasta el coche de Elena. Llevaba la grabadora oculta dentro de mi zapato. Podría haber ido a la policía, pero recordé las palabras de Daniel sobre los jueces y los políticos implicados. En cambio, envié copias de la grabación a periodistas independientes y a un abogado que había defendido a víctimas de abusos eclesiásticos. Los días siguientes fueron un huracán. Varios medios publicaron partes de la grabación. La congregación negó todo, pero el daño estaba hecho. No salí ilesa. Perdí amistades, fui desasociada públicamente y mi familia me dio la espalda. Pero cada vez que recuerdo las caras de las personas que sabían y callaban, me reafirmo, hice lo correcto. A veces, la fe no está en seguir ciegamente, sino en tener el valor de abrir los ojos. Los días posteriores a la filtración fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar. Algunos números desconocidos me dejaban mensajes anónimos. Te arrepentirás. Sabemos dónde vives. Cállate o será peor. No eran simples amenazas. Eran recordatorios de que había tocado un poder más grande de lo que imaginaba. La congregación local reaccionó rápido. En la siguiente reunión, sin nombrarme directamente, el anciano principal dedicó 40 minutos a hablar de las hermanas que se dejan llevar por Satanás para dividir a la congregación con mentiras. Un murmullo recorrió la sala. Todos sabían que hablaban de mí. Al día siguiente, una carta llegó a mi casa. Aviso de desasociación. Era oficial. Ya no era parte de los testigos de Jehová. Para ellos era como si estuviera muerta. Lo más duro no fueron las amenazas ni la carta, fue ver a mi propia madre cruzar la calle para no saludarme. Lo hago porque te amo, me gritó desde lejos, con lágrimas en los ojos. Yo también lloré, pero no di un paso atrás. Las grabaciones llegaron a un canal de periodismo de investigación en internet. El video se viralizó en cuestión de horas. Ex miembro revela los secretos ocultos de los testigos de Jehová. Miles de comentarios, mensajes de apoyo y también odio. Un periodista de otro país me escribió, Clara, lo que descubriste no es local. Tengo pruebas de casos similares en 3 continentes. Si quieres podemos unir fuerzas. Fue entonces cuando comprendí que lo que yo había visto en mi congregación era solo una pieza de un rompecabezas global. Una red donde las apariencias religiosas encubrían abusos, corrupción y negocios turbios. Lo que se hacía a puerta cerrada no era únicamente contra individuos, sino un mecanismo para proteger a la organización a cualquier precio. No fue fácil. Tuve que mudarme, cambiar de número de teléfono y aprender a vivir con la idea de que mi propia familia podría nunca volver a hablarme. Pero encontré un nuevo círculo, personas que habían pasado por lo mismo, sobrevivientes que, como yo, habían decidido no callar más. Hoy, cada vez que alguien me pregunta si me arrepiento, les digo, me arrepentiría de haberme quedado callada. Porque el verdadero crimen no es lo que hacen a puerta cerrada, es que lo hagan creyendo que nunca saldrá a la luz. Suscríbete si crees que estas historias deben conocerse y si quieres seguir escuchando testimonios reales que muchos preferirían silenciar.